empezamos, empezamos repasando un poco lo de Hamilton-Jacobi y le voy a mostrar algún detallecito de lo que vimos antes. Acá vimos el método de Hamilton-Jacobi, que la idea es llevar el hamiltoniano H a un nuevo hamiltoniano K, que tiene la particularidad que K es nulo. Entonces, todas las nuevas coordenadas y momentos son constantes. Esto tiene alguna pequeña variación luego. Este método se basa en construir una ecuación diferencial en derivadas parciales, que se llama la ecuación de Hamilton-Jacobi, que viene en dos versiones, la ecuación de Hamilton-Jacobi para la función principal y para la función característica. Uno resuelve esta ecuación diferencial en derivadas parciales y luego usa las ecuaciones de transformación para conectar las coordenadas y momentos viejos con los nuevos. Luego después tiene que evaluar en el instante inicial para poder vincular las constantes que halló durante el procedimiento con las constantes de las coordenadas y momentos iniciales que conoce de la letra del problema, digamos, para decirlo así. Y habíamos visto también que la función principal de Hamilton-Jacobi se conecta con la integral del lagrangiano que habíamos visto cuando empezamos el curso. Claro, uno se pregunta, bueno, ¿cómo resolver la ecuación de Hamilton-Jacobi? Eso es importante, porque es una ecuación en derivadas parciales y en general es complicado resolver. No hay métodos generales. Acá habíamos puesto, en los ejemplos que hicimos, vimos que uno generalmente, acá dice, cuando dice uno busca soluciones del tipo S igual W menos alfa por T, uno lo que está haciendo es separar las variables. Eso es uno de los, casi que diría el único, pero pongamos el método para resolver las ecuaciones en derivadas parciales. Tratar de separar las variables y convertir la ecuación en derivadas parciales en un problema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, ese aspecto es importante, la parte de separar la variable. ¿Cuándo puedo separar o no la variable? Hay un caso que es medio trivial, que es cuando el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo. Entonces, la parte esa justamente del tiempo se puede separar en la función principal como la W, o sea, la función característica menos alfa por el tiempo. Y ya nos queda que este alfa en realidad coincide con el hamiltoniano. O sea que este alfa de alguna forma va a representar la energía. Y eso lo hicimos en dos casos. En el oscilador armónico y en un problema de una partícula cayendo por efecto de la gravedad. Hay una particularidad que esta función característica de Hamilton por sí sola ya genera una transformación canónica. Ya es una función generatriz. Entonces, en este caso, la transformación canónica, en lugar de llevarnos al hamiltoniano nulo, nos lleva al hamiltoniano igual a una constante alfa 1. Pero yo, como las constantes de alguna forma tengo derecho a un número limitado de constantes, si yo gasto esta constante para usar la energía, le tengo que poner alfa 1, o alfa si tengo un solo grado de libertad, y usarla como una constante del problema. En este caso, la ecuación de movimiento para esta alfa es un poquito distinta que la demás, por eso hice este esquemita, donde pongo Q punto sub i, y esto vale 1, si para i vale 1, 0 en todos los otros casos. Eso es porque el caso, en la función característica de Hamilton, uno está como un poco rompiendo la simetría. El método de Hamilton-Jacobi es más general porque lleva todo el hamiltoniano a nulo. El método de la función característica lo que hace es llevar el hamiltoniano, pero a una parte, de una partecita, el alfa 1, que no sería nula. Bueno, esto sería un poco la parte de repasar un poquito de esto. Ahora quiero volver a compartir la pantalla, a ver qué dice. Acá estamos en él. Vuelvo a compartir la pantalla y vuelvo a lo de hoy. A lo que le decía antes, la separación de variables en la ecuación de Hamilton-Jacobi.
¿tá? En ciertas ocasiones es posible separar el Hamilton-Jacobi, es posible separar la variable. Decimos que una coordenada es separable cuando en la ecuación de Hamilton-Jacobi podemos ponerla como la suma de dos términos. Uno que depende de esa Q sub J y la otra que es independiente de Q sub J. ¿No? Para ponerlo en fórmulas, sería, yo acá tengo una S en general, pero la podría escribir como una S1, acá la puse con Q sub 1, S1 que depende de Q sub 1 y S' que depende de todo el resto. Entonces, si la ecuación se puede resolver de esta forma, decimos que la variable, en este caso Q sub 1, sería separable. Si todas las variables se pueden separar, o sea, si yo puedo poner la solución de Hamilton-Jacobi como una suma de toda la variable, decimos que el problema es completamente separable. Y eso tiene una gran ventaja, es que la ecuación de Hamilton-Jacobi se desdobla en un conjunto de ecuaciones donde me aparece solamente una de las variables, que se puede escribir sintéticamente como está acá. Donde acá, en este caso, es uno de los casos que que queda un índice repetido, pero no tengo una suma ahí. ¿Ah? En este caso obtenemos una ecuación en derivadas ordinarias. O sea que si las variables son completamente separables, eso es un poco lo máximo, entonces ahí podemos transformar Hamilton-Jacobi, la ecuación de Hamilton-Jacobi, en derivadas parciales, en un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y en ese caso podemos resolver el problema. ¿Hay algún ejemplo típico o trivial capaz? Si una coordenada es cíclica, entonces es separable. ¿Ah? Si tengo una coordenada Q sub i que es cíclica, entonces no aparece en el hamiltoniano. P sub i es una constante, y en ese caso, en la ecuación de Hamilton-Jacobi directamente no aparece en este caso sería esa Q sub i o Q sub 1 para simplificar la notación. Q sub 1 no aparece en el hamiltoniano. En lugar de la derivada de W con respecto a Q1 pongo gamma 1 porque ya sé que es una constante. Y me queda una ecuación que no depende de Q1. Y bueno, esto es equivalente a buscar soluciones del tipo W1 que depende de Q1 y W' que depende del resto. Las alfa en realidad aparecen en todos lados. Lo que estoy mirando acá es la dependencia en la variable Q. Porque la variable Q es donde aparecen las derivadas parciales. ¿Tá? En este caso, bueno, esto en realidad está justificando un poco lo de arriba, o sea, de poner, en este caso, gamma sería la derivada W1 con respecto a Q1. Entonces, W1 lo puedo poner como gamma por Q1. Esto es lo mismo que pasó con el tiempo, cuando quedaba alfa por el tiempo. Bueno, acá si la coordenada es ignorable, queda la constante por la coordenada. O sea que si tengo una coordenada cíclica, ya puedo poner en la función característica de Hamilton una constante por esa variable cíclica. Ahora viene lo malo, que la variable sea separable o no depende un poco de la elección de coordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es un poco una mala noticia porque hacemos todo esto para tener un método para resolver el problema y después encontramos que lo podemos resolver si elegimos bien las coordenadas generalizadas. Entonces, bueno, en definitiva no hay nada que nos evite elegir bien las coordenadas generalizadas. Bueno, para poner un ejemplo, tenemos una partícula en un potencial. Tenemos una partícula en un potencial central, un potencial que depende de BR. Tengo acá una partícula que tiene coordenadas generalizadas R y psi. Entonces la energía cinética es P sub R cuadrado sobre 2m más el P sub psi que da P sub psi cuadrado sobre 2mr cuadrado. Esta sería la parte de energía cinética más BDR. Entonces, si esta variable psi es cíclica, entonces puedo escribir la W como una W
W1 de R más alfa psi por psi. Esto es lo que decía antes. Si la coordenada es ignorable, escribo la constante por la coordenada. Entonces, sustituyendo esta W en la función, en la ecuación de Hamilton-Jacobi para la función característica de Hamilton, me queda esta ecuación que está acá, que en realidad la puse acá como derivadas parciales, pero como me queda solo una variable, en realidad es como si fuera una ecuación ordinaria. Entonces despejamos la derivada de W1 con respecto a R, me queda la raíz cuadrada de todo esto, y esto lo puedo integrar directamente. Entonces la W queda este socotroco más alfa psi por psi. Las ecuaciones de movimiento, quedarían simplemente Q.1 igual a la derivada de psi con respecto a alfa 1, que es 1 porque h es igual a alfa 1. Entonces tengo Q1 igual T más beta 1. Entonces eso lo igualo a la derivada de psi con respecto a alfa 1 por la ecuación de transformación. Y me queda una primera ecuación de movimiento. Perdón, bueno, es una ley horaria. Una ley horaria porque acá tengo una integral de R, acá tengo la integral de m de R, por algo que depende de R, igual a T más beta 1. Esto en principio, esto en principio es una cierta función de R, por complicada que sea, y en principio se puede despejar R de T de ahí. Y la otra ecuación de transformación de Hamilton-Jacobi sería beta 2 igual a la derivada del psi con respecto a alfa. Esta sería la segunda ecuación de transformación para la función generatriz del tipo F2. Entonces, derivo la W con respecto al alfa sub psi, me da esto que está acá, más psi, o sea, estoy derivando la ecuación que está acá arriba de todo respecto a alfa psi, que aparece acá adentro, entonces me queda 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada por 2 alfa psi sobre r cuadrado, mira todo esto, y acá me queda un término psi. Entonces de acá, esta ecuación, fíjese, tengo una constante igual, una cierta integral que depende de R más psi. O sea que esto me da una relación R de psi, que sería la ecuación de la órbita. ¿No? Bueno, si tengo más coordenadas generalizadas, bueno, se sigue complicando un poco, pero todavía se puede. Se complica un poquito. Supongamos que es una fuerza central en coordenadas esféricas, o sea que agregamos una segunda coordenada, pero el potencial sigue siendo un potencial de B de R. Entonces ahora la separación de variables la hacemos con 3 funciones. O sea, la función característica la escribimos con una función de R, una función de θ, una función de phi. Esto generalizando lo que vimos antes. Acá tengo la coordenada phi es la ignorable. O sea que la derivada de omega phi respecto a phi me da una cierta constante, entonces omega phi es igual a alfa phi por la variable phi. Acá estoy mezclando alguna phi mayúscula con phi minúscula. Entonces, esto es, como les decía antes, para todas las coordenadas ignorables. Sustituyo esto que está acá y me queda una ecuación que sigue siendo un poquito más complicada. Porque ahora sigo teniendo una ecuación en derivadas parciales porque aparece la derivada de WR. Aparece la derivada de WR con respecto a R, aparece la derivada de Wθ con respecto a θ, pero aparece todo esto mezclado. Entonces tengo que ver que efectivamente este cambio de variables funcione. Entonces, pero acá puedo observar que tengo términos que dependen de R y términos que dependen de θ por un lado. Entonces, la separación de variables funciona. Puedo llamar a esta cantidad que está acá alfa cuadrado de θ.
sustituirla y me quedan dos ecuaciones. Dos ecuaciones que sería, esta sería la ecuación para R y esta sería la ecuación para θ. En realidad, la separación de variables es como una apuesta. Uno intenta una solución de este tipo y si llega a la solución, bárbaro, resolvió el problema. Ahora, si no llega, tiene que buscar otro método. Pero no hay nadie que me garantice a priori que es posible separar esas variables, ¿no? Después. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Si no hacemos una... ¿No hay preguntas? Bueno, entonces seguimos adelante. Vamos a plantear ahora el método de la variable de ángulo-acción o acción-ángulo, como más le guste. Este es un método que funciona cuando tenemos variables periódicas, cuando la relación P y Q son periódicas. Y vamos a distinguir dos tipos de periodicidad. Uno es, imagínense en el espacio de fases, P y Q hacen una trayectoria cerrada. Esto se corresponde a lo que sería un sistema oscilante, por ejemplo, un péndulo cerca del punto de equilibrio. Esto podría, si en el caso del péndulo que fuera un punto de equilibrio, eso serían elipses. Que esto corresponde a sistemas oscilatorios. Tengo una función P de Q que es periódica. Y después tengo otra periodicidad que también es, en realidad en el fondo es lo mismo. Tengo las rotaciones. Las rotaciones es cuando el péndulo, en lugar de estar en lugar de estar oscilando cerca del origen, da toda la vuelta, recorre da toda la vuelta para un lado o para el otro. En este caso, tanto P como Q de T son periódicas con un cierto periodo. El método de Hamilton-Jacobi me sirve para esto y en algunos casos me permite hallar los períodos de movimiento sin tener que resolver todo el problema. Eso es una gran ventaja porque en algunos casos de astronomía en realidad me permite justamente poder hallar cierto periodo, pero aún en casos que no puedo hallar la órbita, hallar los detalles del movimiento. ¿No? En muchos sistemas estos movimientos pueden darse dependiendo de las condiciones iniciales. Por ejemplo, en el sistema que le ponía antes, un péndulo, un oscilador. En este caso, imagínense, este sería el espacio de fases. Acá tengo P contra Q. Tengo punto de equilibrio en 0, 2pi, 4pi, que son inestables, tal como dibujé las coordenadas, y tengo pi, 3pi, que serían los puntos fijos estables. Entonces acá tengo dos tipos de movimiento. Movimiento por afuera, que sería con P, por ejemplo, con P positivos, que el oscilador está dando vueltas para el mismo lado, o en la parte de abajo está rotando en sentido contrario. Y en el medio tengo oscilaciones. La curva que está en el límite se llama separatriz. Esta curva corresponde a alargar el oscilador desde la posición inestable con velocidad casi nula, una perturbación infinitesimal, y dejarlo que dé toda la vuelta, pase por el punto de que pase por el origen, digamos, por el punto más bajo, y suba hasta arriba, y llegue justito nuevamente al punto de equilibrio inestable. Pero en general en un sistema hamiltoniano puede pasar que coexistan movimientos periódicos, no periódicos, y entre los periódicos pueden ser oscilaciones o rotaciones de acuerdo a las condiciones iniciales. Bueno, vamos a introducir la variable J, que sería la variable de acción, que se define como la integral sobre un período de P de Q. Esto obviamente tiene sentido, por eso los movimientos periódicos, porque si no, no puedo hablar de la integración sobre un período.
¿no? En algunos casos, poder hacer esta integral nos complica un poco poder determinar cuál es el período. O sea, es decir, cuáles son los límites de integración para la variable Q. En algunos casos puede ser complicado, en otros casos puede ser un poquito más sencillo. Entonces, habiendo definido esta variable de acción, vamos a ver primero para un grado de libertad. Para un grado de libertad, un hamiltoniano que no depende explícitamente del tiempo, tenemos h de pq igual a una cierta constante que llamamos alfa. Entonces, en principio, puedo despejar p en función de q y de alfa. Entonces, j es la integral de p de q y de alfa. En realidad, q es una variable muda. Esto es una cantidad j de alfa. En realidad, también puedo despejar alfa con función de j. La función característica de Hamilton-Jacobi, se puede trabajar de varias formas. A ver, un segundo. Bueno, les decía, esto que está acá es una variante del método de la función característica de Hamilton-Jacobi. Entonces, vamos a plantear una función característica que depende de Q y de J. J es la acción, que sería como un nuevo momento, sería como una P grande. Entonces, la ecuación de transformación, tengo dos ecuaciones de transformación. Una es la derivada de W con respecto a Q, que me da P chica, y otra es la derivada de W grande con respecto a J, que me da una cierta variable, voy a llamar W chica, que sería la variable angular. Entonces la variable angular, que me quedaría esto que está acá, la derivada de W grande con respecto a J, será la transformación. Entonces W punto sería la derivada, sería como un Q punto igual a la derivada de H con respecto a P punto. Entonces queda la derivada de H de J con respecto a J. Entonces esto da una cierta función nu que depende de J. Entonces la solución para W es nu por tema beta. O sea que este nu sería como una frecuencia del movimiento. Podemos ver más específicamente cuánto varía W a lo largo de un periodo. Cuánto cambia esta W a lo largo de un periodo. Entonces puedo escribir la variación en W chica, como la derivada de W con respecto a Q por dQ. Entonces delta W a lo largo de todo un periodo de la variable Q, lo puedo escribir como la integral a lo largo de un periodo de la derivada W chica con respecto a Q integrado en Q. Pero dijimos que W chica era la derivada de W grande con respecto a J. Entonces lo sustituyo acá e intercambio las derivadas adentro del integrando, saco la derivada con respecto a J para fuera de la integral, porque la integral no depende de J, y me queda la derivada de W con respecto a Q chica. Y esto justamente es lo que le dije antes que era P chica. Entonces, esta cantidad es lo mismo que teníamos antes, como definido como J. Entonces me queda que delta W es la derivada con respecto a J de la integral de P de Q, que J, entonces, delta W vale 1. O sea que la variable, esta W chica, a lo largo de un periodo cambia en una unidad solo. Entonces, esta nu que está acá es la inversa del periodo. ¿Alguna pregunta? Entonces, por ejemplo, para un oscilador armónico, para el caballito de batalla. Entonces escribo el hamiltoniano, escribo P en función de Q, y hago un cierto cambio de variables. Como tengo una integral de este tipo, como tengo una integral que aparece la raíz de Q cuadrado,
Entonces la integral está con el cambio de variable donde convierto en seno es útil, porque eso me permite tener términos de tipo 1 menos seno cuadrado, que eso me da coseno cuadrado. Entonces puedo calcular J, y J simplemente aplicando la definición sería esto que está acá. Haciendo el cambio de variable me queda esto, y me queda determinar cuál es el periodo en θ. Pero esto, acá esta integral, esto vuelvo para atrás, no suele ser un problema, porque acá fíjense que tengo integrales de este tipo, que tengo raíz de una constante positiva menos q cuadrado, integrado en q. Entonces, ¿cuál es el periodo que puede valer? ¿Cuál es lo máximo que puede valer q? Lo máximo que puede valer q es cuando esta cantidad que está acá se hace cero. Porque si q se hace muy grande, esto se vuelve negativo y la raíz cuadrada no existe. Entonces uno puede definir un cierto q máximo, y como está el cuadrado, este q puede ir entre q máximo, ir disminuyendo hasta 0, después aumentar hasta q máximo de vuelta, y ahí completa un periodo. El θ en realidad, justamente, ¿cuál es el valor máximo de q? Justamente es este que está acá, raíz de 2 alfa sobre m omega cuadrado. ¿Y cuál sería el valor para que q recorra todos esos valores? Bueno, justamente θ sería entre 0 y 2pi. Por eso le decía que en general surge medio naturalmente cuál es el periodo máximo. Entonces J, que está acá, se puede calcular de esta forma. Queda simplemente una integral de entre 0 y 2pi de coseno cuadrado, que vale pi. Entonces J sería 2pi alfa. Siempre tengo que invertir esta relación y hallar alfa, J en función de alfa. Y me queda que HJ omega sobre 2pi. La derivada de H con respecto a J me da omega sobre 2pi, entonces llego a la conclusión de que el periodo del péndulo es omega sobre 2pi. Ustedes dirán, chocolate por la noticia. Bueno, sí, un poco es el ejemplo de lo que decíamos antes, de matar hormigas a cañonazos. Es un poco matar hormigas a cañonazos. Este problema ahora lo voy a plantear, pero se lo voy a dejar para que lo hagan ustedes. Es hallar el periodo de oscilación de una partícula que oscila sobre una cicloide invertida usando variable de ángulo de acción. Tenemos una partícula, que puede ser de masa m, que se mueve sobre una cierta cicloide con longitud L, que tiene estas ecuaciones que está acá. Estas serían las ecuaciones que definen en forma implícita, en forma paramétrica, la cicloide. Entonces pongo una partícula acá arriba y digo, bueno, ¿cuál es el periodo de oscilaciones de esta partícula que está acá? Entonces, bueno, uno puede calcular la velocidad, calcular el potencial, calcular la energía cinética, los momentos, el hamiltoniano, y no les cuento mucho más. A partir de acá uno puede despejar, bueno, puede buscar los puntos de equilibrio y puede despejar P en función de alfa y de phi, y calcular J como la integral de P de Q. Pero esto se lo voy a dejar para que lo hagan ustedes. Bueno. Bueno, esto que vimos hasta ahora, de la variable de ángulo de acción para un grado de libertad, en realidad se puede generalizar para n grado de libertad, pero en sistemas completamente separables. ¿Por qué? Porque esa integral J, la integral en un ciclo de P de Q, en realidad no es tan fácil de hacer, porque no es tan fácil de hacer, porque en general no puedo despejar cada una de las P, sino me aparecen ecuaciones que me mezclan P y Q por todos lados. Entonces, vamos a suponer que tenemos un sistema completamente separable.
Entonces consideramos un hamiltoniano que no depende explícitamente del tiempo, que es completamente separable, y que los momentos, P sub i, lo puedo escribir como la derivada de la función wi, que sería la función separada de Hamilton-Jacobi, dividido q sub i. Donde acá está repetido el i, pero no tengo una suma. Entonces, en general, acá uno puede despejar P sub i como función de la Q sub i más las alfas, donde todos los pares de variables en principio tienen que satisfacer rotación o libración. El sistema globalmente no tiene por qué ser periódico, pero cada una de las variables sí. Entonces, en este caso puedo definir un J sub i como la integral a lo largo de un periodo de la variable Q sub i de P sub i de Q sub i, donde acá en este caso, excepcionalmente, no tengo convención de Einstein. Si la Q sub i es cíclica, en realidad JI queda 2P por P sub i. Y la W se puede expresar en principio como una función. Esta función generatriz se puede expresar como una función de las viejas coordenadas y de los nuevos momentos, que son las J, las variables de acción. El hamiltoniano queda un hamiltoniano que depende solo de las J. Y las derivadas de la W con respecto a la J sub i sería la variable angular correspondiente a la JI. Las ecuaciones de movimiento quedan muy sencillas. Queda la derivada W punto sub i, la derivada W punto chica, es la derivada de h con respecto a JI, y las ecuaciones de movimiento quedan de este tipo. Esto sería como cuando cada variable sigue una superposición de movimientos periódicos. Tengo un ejemplo acá, pero creo que se lo voy a dejar. Bueno, si consideramos la variación de WI, cuando las coordenadas dan mj cíclicos, m da un cierto número entero de ciclos, acá esto es para mostrar que que este movimiento, ¿por qué no es periódico? ¿Por qué la suma de movimientos periódicos no necesariamente es periódico? Porque esto depende de las relaciones racionales entre las frecuencias. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 2 grados de libertad y tengo dos variables, las dos variables Q son periódicas, P de Q son periódicas, entonces en ese caso el movimiento puede ser periódico o puede ser lo que se llama cuasi periódico o condicionalmente periódico. Que sería, el cuasi periódico sería cuando cada una de las variables son periódicas, pero el cociente es irracional. En ese caso, el sistema nunca vuelve a la misma posición que antes, sino vuelve cerca de esa posición. Esto lo vamos a ver ahora dentro de un ratito. Y este ejemplo que está acá, capaz que capaz que lo dejo hacemos una pausa primero y después lo